Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Desde el Departamento de Ciencias Sociales es una vez más una alegría enorme y un honor dar la bienvenida a un evento, otro evento más de ese equipo de trabajo, de investigación, de producción académica que en muy feliz hora fue creado en el departamento dedicado a los derechos de las mujeres. Creo que el tema de los derechos de las mujeres en esta particular situación que está viviendo el mundo ahora siempre ha tenido una importancia enorme, pero creo que ha cobrado algunas tonalidades muy especiales. El hecho de que se esté llevando adelante en estos días una rebelión popular, fundamentalmente juvenil y femenina, sin precedentes en la República Islámica del Irán, frente a las políticas altísimamente represivas y faltas de respeto hacia las mujeres de todas las creencias religiosas y de todas las ideas, hacia la mujer como mujer en general, y el hecho de que se haya desencadenado una protesta generalizada que está poniendo en riesgo la vida de las personas que valientemente están saliendo a las calles, las señoritas y señoras que están quemando sus hijabs, no porque tengan una rebelión contra el Islam ni contra la religión musulmana, sino porque quieren mostrar que tienen el derecho a ser tratadas y entendidas como seres humanos. Frente a esto, no pude dejar de observar en estos días, en las fotografías que recorrieron el mundo del, entre comillas, Congreso, porque vamos, nosotros llamamos Congreso a otra cosa, ¿no? Del Partido Comunista de la República Popular China, cómo en esa enorme cantidad de personas que iban como delegados a la reunión, casi no había mujeres, casi no había mujeres. Es muy difícil encontrar mujeres en toda esa enorme extensión de delegados de toda China. Y las mujeres, por cierto, además eran difíciles de encontrar porque estaban vestidas de hombres y con el cabello recogido, con lo cual llevaban también trajes y corbatas, con lo cual era doblemente difícil detectar a las pocas mujeres que había. Por cierto, cuando se eligió a la nueva cúpula del Partido Comunista, como en la anterior, no había ninguna mujer. Creo que considerando que estamos hablando de uno de los tres países más poderosos y más incidentes del mundo, considerando que la República Federativa de Rusia casi no tiene mujeres en cargos directivos tampoco, en su gobierno central por lo menos, considerando que tenemos la situación rarísima en Europa, lamentable, de que grandes exponentes de los partidos de extrema derecha sean mujeres. Al caso ya famoso de Marine Le Pen se suma ahora Giorgia Meloni, la primera mujer primer ministro en la historia de Italia y que viene de la extrema derecha. Creo que hay que trabajar como ustedes lo están haciendo, queridas y admiradas amigas. Hay que trabajar cada vez más, con mayor intensidad y con mayor profundidad, la cuestión de los derechos de las mujeres en este mundo tan particular que nos está tocando vivir. Y la idea de entrevistar a mujeres descollantes me parece una manera excelente de abrir un camino, de marcar una de las muchas sendas que puede haber de aproximación a estas cuestiones. Y la elección
de mi querida amiga María Francesca Elgueta, que por cierto es una mujer realmente digna de toda admiración, una figura señera en la pedagogía universitaria y que además se proyecta mucho más allá de su Chile de originalidad, pero, y que por cierto ha dado clases, lo cual nos pone muy felices y nos honra mucho en el programa de cursos intensivos para el doctorado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y espero que vuelva, ¿no? Porque la verdad que es una figura eh, muy, muy valiosa. Me parece que es una elección excelente. De hecho, he recibido hace unos minutos una comunicación de un medio de prensa de Chile que estaban muy interesados en acceder a este evento y verlo y tener luego contacto con la grabación y demás, porque la figura de María Francisca es una figura verdaderamente muy trascendente. Así que no puedo otra cosa más que, al tiempo que voy a pedir disculpas porque tengo que dar clase ahora en unos minutos, tengo que torturar a mis sufridas y sufridos estudiantes, eh, felicitarlas, felicitarlas, Natalia, Andrea, Claudia, Susi, felicitarlas de todo corazón, pedirles por favor, y sé que no hay que pedirles mucho, que sigan adelante, que sigan construyendo, que sigan creando, que sigan abriendo ventanas, puertas, caminos, que somos muchas las que estamos peleando por los derechos de las mujeres y que allí estaremos mientras haya una mujer en el mundo cuyos derechos no sean respetados. Allí estaremos todas como una, todas presentes en cada momento en que haya que profundizar, investigar, pero también yo creo que me encanta parafrasear aquella frase de Karl Marx. Creo que ya hemos hecho suficiente para entender el mundo en las facultades de Derecho, creo que es hora de que nos dediquemos a cambiarlo. Y creo que uno de los aspectos en los cuales tenemos que cambiar el mundo justamente es este. Así que, querida María Francisca, gracias por haber aceptado. Perdón por no estar ahora, porque la verdad que me muero de ganas, pero es un poquito una esclavitud voluntaria esta de la docencia, y tú lo sabes muy bien. De manera que adelante le paso la palabra a la querida profesora Claudia Somovilla y nada, gracias por cada momento que están brindando y seguimos adelante. Un abrazo grande. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias, Ricardo, en nombre de este equipo de mujeres con Andrea, que es Departamento de Ciencias Sociales, con Nati y con Susana, por hacer lugar a este grupo interdisciplinario y siempre alentarlo, ¿no? Siempre andar empujando atrás y avivando caminos y ayudando a abrir las puertas, ventanas o lo que fuese necesario, porque es así. Y para mí es una inmensa alegría y una distinción decirles y presentar a esta mujer maravillosa, esa amiga, María Francisca, del otro lado de los Andes, una mujer que tiene una inteligencia inquieta, ¿no? Que viene a irrumpir observando el ámbito del derecho y trazar caminos en algo que a los profesores, de alguna manera, si me permiten la expresión, nos sacude, ¿no? Nos obliga a pensar cómo enseñamos y qué enseñamos. Y nos obliga a pensar distinto. Una mujer que la idea y la propuesta en este encuentro es que ella se nos presente cómo fue haciendo a esta profesional maravillosa que es hoy en día, pero no puedo evitar mencionar 3 aportes significativos inmediatos próximos a nosotros de María Francisca. Uno es, y creo que Ricardo tal vez vas a coincidir, y quienes la conocemos, es la creación de esta unidad pedagógica universitaria y didáctica en la Universidad de Chile. Crear un espacio que estudie lo pedagógico propiamente dicho
en una casa de altos estudios, que observe no el contenido, sino cómo brindamos, cómo servimos en ese contenido. Luego aquello de la revista que dirige María Francisca magistralmente, ¿no? No solo cómo pensarlo, sino cómo hacerlo, hacer una planta que florezca y dé sus frutos, que quede el registro, que quede el asiento. Y por otro lado, esta dinámica que recientemente ha ella organizado y ha convocado en un congreso exitosísimo, con un montón de participantes, según entiendo, hasta más de 300 personas, dinámico y activo, que solo con la calidad profesional y humana que distingue a María Francisca se puede hacer. Creo que estos están solo 3 renglones de lo que es Francisca, y si me permiten, creo que la mejor manera de ver su trabajo es oírla a ella. Y después, si nos permite, va a ser bueno preguntar. María Francisca, todos estamos atentos, con ganas de oírte y más conocerte. Gracias por tu tiempo y por estar acá. Muchísimas gracias. Primero quiero decir que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, poder compartir la experiencia de innovación. Es algo que realmente me ha hecho reflexionar y me ha hecho detenerme. Quiero agradecer muy especialmente a Ricardo por todos estos años, por invitarnos al doctorado, por creer que la pedagogía jurídica puede ser una disciplina que debiera formar parte de la formación doctoral, por tantos seminarios, por tantos encuentros. Quiero agradecer especialmente a mi amiga querida Claudia Somovilla, que en realidad llevamos años y somos amigas porque como mujeres vemos crecer a nuestras niñas, a nuestros niños, que ya están grandes. Y yo hoy día voy a hablar como mujer, no solo como académica. Aquí viene a hablar una persona integral. Quiero agradecer especialmente a Susana López, que no tengo el placer de conocerla personalmente, pero sé que están organizando y promoviendo esta actividad que me parece de total relevancia. Y gracias por pensar en una profesora del otro lado de la cordillera. Quiero agradecer también a Natalia Stringini. Natalia, muchísimas gracias. También no tenemos el placer de conocernos. Y también agradecer a Andrea Gastrón, que sé que son las organizadoras de este evento y que no soy la primera ni la última que vendrá, lo que también me alivia, porque si hay algo que creo que hemos aprendido en la vida es que el ego hay que controlarlo y las mujeres somos expertas en darlo todo y quedarnos con muy poco. Forma parte de esta cosa cultural tan fuerte en la que muchas veces nos quedamos en silencio porque creemos que no es importante lo que tenemos que decir. ¿Qué es lo que preparé hoy día? Querida Nancy Cardinó, que está por allí, amiga de muchas marchas. ¿Y qué preparé hoy día? Si pudiera darle un saludo, aquí hay gente de mi familia. Hay amigas desde cuarto básico que invité a participar. Está Claudia Facchinetti, por ejemplo, que fuimos compañeras de colegio desde cuarto básico. Ella es abogada, es abogada laboralista, sindical, es una abogada pero maravillosa. Hay alumnos que participaron del diploma en pedagogía jurídica que están acá, alumnos de pregrado. En fin, si mirara, está la Domi, Diego Caballero. Miren, quiero saludar a todos y a todas. Invité a mi mamá. No sé si mi mamá va a poder entrar, porque a mi mamá le cuesta un poco más esto. Está Javiera Robledo. Bueno, es una cosa, para mí es un momento. José Faúndez. Me van a perdonar lo informal de este momento, porque no preparé algo tan formal.
preparé algo que tiene que ver con esta mirada desde la investigación cualitativa. Y voy a hacer una presentación desde la historia de vida. Voy a dar un enfoque distinto, voy a compartir la poesía que me gusta, y voy a contar las experiencias tristes y alegres, con los colores luminosos y oscuros que me han acompañado. Por lo tanto, no va a ser solo una conversación centrada en la academia o en autores, sino que va a ser una conversación en la que comparto la experiencia de por qué llegamos a estos tres elementos, ¿no? A la unidad de pedagogía, a la revista y al congreso. Y quiero colocar como centro a mi familia, a Eduardo Palma, a Isidora Palma y a Vicente Palma, a mi marido y a mis dos hijos, que son mi horizonte. Y a mi mamá hermosa, a Isolda Rosas, quien hizo su carrera completa como jueza. Yo vengo de una familia de abogados. Voy a partir entonces como quien cuenta un cuento. Primero, haciendo una aclaración metodológica, porque creo que en la academia puedo incomodar, puede resultar un poco extraño el lenguaje que voy a usar, pero los que estamos en las ciencias sociales sabemos que la investigación cualitativa a veces nos permite hacer estas cosas. Voy a partir hablando desde una historia de vida, siguiendo a Taylor y Botgan, en la que lo que nos interesa es contar la realidad que hemos construido a través del propio entendimiento y que tiene que ver con cómo nos conectamos con el fenómeno social desde la visión de la que comparte su experiencia. Hemos leído y hemos seguido desde mucho tiempo a Taylor y Botgan y nos movemos a veces en una perspectiva fenomenológica y a veces nos autocriticamos y vamos hacia una perspectiva crítica y mucho más transformativa, y allí nos movemos y siempre estamos en este tira y afloja y en esta incoherencia que me caracteriza y de la cual soy autocrítica permanente. Según Ruiz Bolana-Buenaga, cuando estamos en una historia de vida, nos proponemos captar la totalidad de una experiencia biográfica, y por lo tanto pensamos en la infancia y en el presente. También nos interesa captar la ambigüedad y el cambio. No quiero ser concisa en esta experiencia, en esta entrevista. Soy ambigua y lo acepto. También van a entender la subjetividad, van a comprender la subjetividad con la que me veo y con la que veo el mundo, y cómo interpreto, con la limitación que tiene que ver que soy una mujer chilena, nacida y criada, soy de ciudad, soy mestiza, tengo un componente indígena y un componente español, santiaguina, y de una familia de clase media. Quiero partir con una poesía de una de mis poetisas favoritas, que es Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura del 96, que se llama Nada ocurre dos veces, que tiene que ver con la fugacidad de la vida. Y con esto quiero decir que la unidad de pedagogía, la revista, el congreso, o todas las cosas que creemos que nos pertenecen, son fugaces. Todo pasa, y lo único que creo que hay que disfrutar es el momento. Nada ocurre dos veces, y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano o invierno. Ningún día se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es flor? ¿O tal vez piedra? ¿Y por qué tú, mala hora,
te enredas en un miedo inútil. Eres pues, estás pasando, pasarás. Es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. Para mí este poema tiene que ver con esto, con que soy una viajera que se ha encontrado en el camino caminando. Mis primeros recuerdos de vida fueron en medio del trópico, en Brasil, en Río de Janeiro. Todavía siento la humedad del aire y el calor. Recuerdo mis pasos en medio del jardín botánico de mi barrio, con monos en las copas de los árboles y mariposas gigantes. También recuerdo mis primeros días en una escuela, en una ciudad planificada, geométrica y perfecta, en Brasilia, en la que mi abuelita, padres y 3 hermanos llenaban mis días de color y alegría. Recuerdo que mi vida era jugar y cantar. No me gustaba comer, era muy flaca y amada. Cuando volví a Chile, la cosa cambió. Recuerdo a mi madre gritándome que me saliera de la lluvia radioactiva que caía tras la explosión atómica en el atolón de Mururoa. Y también recuerdo cómo cazábamos moscas para no utilizar insecticidas en mi casa. Desde pequeña tuve conciencia del problema medioambiental, asunto que me acompaña hasta estos días. Recuerdo claramente el 11 de septiembre de 1973, como si fuera ayer, y cómo nuestra vida cambió. El mundo que conocía desapareció, y las lágrimas llenaron los rincones. La nostalgia cubrió el pasado, y el presente se llenó de miedo, y el futuro se puso oscuro. Provengo de una familia de abogados e historiadores, que tenían por hábito, a las horas de comida, conversar de política y de historia, lo que despertó durante mi formación una gran conciencia y compromiso por mi país y por su futuro. Me siento muy afortunada de haber escuchado a mis antepasados argumentar y defender posturas y posiciones, ser idealistas y profundamente comprometidos con la tierra en que habían nacido. Caminando, como siempre caminamos, decidí una vez que salí del colegio estudiar pedagogía en historia. Recuerdo que la gran inspiración fueron las conversaciones que tuve con mi abuelo en su escritorio. Cuando volvía del colegio, le contaba lo que había aprendido en los cursos de historia. Y él sacaba sus libros y leíamos crónicas. Y me imaginaba en aquel tiempo hermosas historias y sufridos momentos. Fui ayudante de historia precolombina en la universidad y me proyecté tanto en la docencia como en la investigación histórica. Me imaginaba haciendo paleografía, me imaginaba trabajando en bibliotecas y leyendo y encontrando secretos escondidos por el tiempo. En la universidad recuerdo que leía como 700 páginas a la semana. Y la universidad era un espacio tan inseguro, la dictadura realmente era tremenda. Nos perseguían y muchos compañeros murieron. En esos años conocí a mi marido, Eduardo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde hoy trabajo y donde estudiaron mis 2 hijos. Eduardo ha sido mi compañero de vida y de academia. Somos inseparables. Llevamos casi 40 años juntos. Tenemos 2 hijos, a la Isidora y a Vicente. Ambos son abogados. Vicente se dedica al derecho medioambiental. Qué extraño, ¿no? Mi mamá y yo desde siempre hemos luchado por el medio ambiente, creemos mucho en esto y amamos la naturaleza. E Isidora le encanta, adora trabajar en ferrocarriles del Estado. Y ahora está buscando nuevos caminos y nuevas proyecciones, porque siempre está buscando y abogando por la justicia. Mi desarrollo profesional y académico fue de la mano con la crianza de mis bellos hijos.
hicimos el doctorado en Valladolid, en España. Vivimos varios años allí. Y mientras hacíamos el doctorado, nos fuimos dando cuenta que podíamos crecer y que podíamos conversar con Eduardo muchas cosas y que podíamos comenzar a analizar autores y comenzar a pensar de manera distinta. El doctorado me despertó, el doctorado me hizo cambiar y descubrí que quería dedicarme a la docencia, que me gustaba la enseñanza, que me gustaba el aprendizaje, que tenía una profunda cercanía con un maestro que me marcó, a quien nunca conocí personalmente, pero que cambió mi mente y mi corazón. Él es Paulo Freire, ya no nos acompaña. Sin embargo, con él aprendí que no me bastaban solo las teorías, sino que necesitaba buenas prácticas, que quería aportar al cambio del mundo, que quería aportar a la mejora de la realidad, tal como lo conversábamos en la mesa con mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, con mi familia. Quiero rescatar una frase hermosa que coloqué en mi tesis doctoral de Paulo Freire. Paulo Freire nos dice, el amor es esencialmente tarea de sujetos, porque el amor es un acto valiente, nunca de miedo, es compromiso asumido con el ser humano concreto, en el mundo y con el mundo. Para que exista amor, debe producirse diálogo, entendido como encuentro humano, para la tarea de saber y actuar, que se rompe si se pierde la humildad. La humildad para mí ha sido un tema clave, un tema de crecimiento, sobre todo en el espacio en el que me muevo entre puros abogados, siendo yo una pedagoga, una doctora en educación. Siempre me inspiró y siempre me llevó la necesidad de transformar los espacios en que yo estuviera. Siempre soñando, siempre creyendo que a pesar de lo injusto, de lo oscuro, de lo difícil que ha sido mi entorno, algo puedo hacer. Con algo puedo aportar. En relación a mi situación como mujer, que en realidad la he descrito en todo esta conversación, este diálogo, quiero rescatar un artículo que escribí hace poquito tiempo. De hecho, hay aquí algunas académicas que no puedo decir el nombre, que aportaron en este artículo, que se llama Trabajando en 3 turnos en tiempos de pandemia, profesoras de Derecho y carrera académica en América Latina. Y en realidad lo que me pasó con esta investigación da cuenta también de mi experiencia y de lo que nos pasa a las profesoras que nos dedicamos entonces a la academia. Lo voy a decir de manera muy simple, no quiero usar marcos teóricos, lo quiero llevar nuevamente a la historia de vida, en este lenguaje más vital, un poco más lúdico, pero lleno de luz y de sombra. Muchas de nosotras creemos que si nos esforzamos y luchamos por salir adelante, vamos a superar las barreras, porque nuestro esfuerzo será suficiente. Esto no es tan así como lo creemos en nuestro inicio de la carrera académica. La circunstancia de compatibilizar nuestra vida personal con la carrera académica nos lleva a tener que superar un sinfín de dificultades. Cuando era joven, el contexto en el que me tocó desenvolverme tanto en España como en Chile, no entendía
que nosotras tuviéramos que estudiar, que tuviéramos que trabajar. No había jardines infantiles gratuitos, ni espacios de acompañamiento. Lo que había era arréglatelas como pudieras. Recuerdo que para poder hacer clases o para poder estudiar, en algún minuto incluso tuve que dejar a mis niños en un auto del estacionamiento de la universidad, pidiéndole ayuda a la persona que cuidaba en el estacionamiento, que lo conocía hace mucho tiempo, porque yo no podía contar que no tenía dónde dejar a mis hijos en aquel momento, pero no podía faltar a la universidad. Y mi madre estaba trabajando, porque mi madre era jueza, estaba trabajando y todas teníamos que trabajar como hay que hacerlo, diríamos las que decidimos este camino. La cantidad de dificultades para sacar el doctorado mientras criaba a los niños, no dormía, aquí muchas de nosotras trabajamos a 3 turnos, como dice el título. La cantidad de incomprensión, la dificultad para tener jefaturas, para poder dirigir en las organizaciones. Este famoso techo de cristal, esta ilusión de que vamos a llegar, ha formado parte también de mi experiencia. Ha sido muy difícil y muy duro. Tengo la suerte de tener un compañero de ruta que al principio no entendía estas cosas porque Chile de aquella época, de hace 30, 40 años atrás, no tenía este como un tema relevante, pero fuimos creciendo juntos. Y este crecimiento conjunto nos lleva a que hoy día, por ejemplo, quiero presentar, aquí está mi hija Isidora Palma, está aquí con nosotros, ustedes la pueden ver aquí, que es profesional, y que está en este minuto en su trabajo, porque aprendió que las mujeres podemos hacer de manera colaborativa, de manera constructiva con los hombres, grandes cosas. Ha sido un largo camino de crecimiento conjunto con este compañero de vida, pero ciertamente las estructuras que nos rodean no nos acompañan. Y eso, que estamos en un lugar del planeta, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile, estoy hablando incluso de México, de América Latina, aquí hay gente de varios países, en las que estas cosas no son tan complejas como lo que nos presentaba al inicio Ricardo. Hay otras partes del mundo en que las mujeres no tienen ni voz, ni opinión, y ninguna posibilidad. Y eso se ha naturalizado, se cree como normal. Lo estoy diciendo en un lenguaje simple, desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque esto es como lo vivimos y lo experimentamos, como lo sufrimos y como lo transformamos. Y es la docencia, creo yo, y la investigación, y los seminarios, y las acciones académicas, y los cambios en nuestras carreras, y los sistemas de jerarquización, los que deben dialogar para que efectivamente tengamos la posibilidad, las académicas, de poder ser integralmente personas y ser mujeres. Si queremos tener o no tener hijos, si queremos ser académicas, si queremos dedicarnos más a la docencia, si queremos dedicarnos más a la investigación. Y esto es una tarea de diálogo, es una tarea de reivindicación, es una tarea de posicionamiento y es una tarea de educación. Transformar esto, por ejemplo, en una docencia en la que efectivamente trabajemos los temas de género, partiendo por las bibliografías, por las estrategias didácticas, por las formas de evaluación, por las intervenciones en el aula. Todo esto se puede hacer. Porque la equidad, la inclusión, la diversidad son temas que son relevantes de considerar. Porque si hay algo que me enorgullece es ser mujer, ser académica y haber hecho todas estas innovaciones en un contexto
adverso, en un contexto masculinizado, en un contexto en el que el proyecto que hemos desarrollado es tanto para hombres como para mujeres, en que en el mundo todos y todas estamos invitados a participar. Muchas gracias. Francisca, muchísimas gracias por contarnos con tanta profundidad, ¿no? Todo lo que ha sido tu recorrido. Creo que nos has llamado la atención y nos has, si me permitís, emocionado profundamente, porque en algún espacio de todo tu relato resulta que nos sentimos identificadas, contenidas o amparadas. Dijimos, wow. Así, y gracias por haberlo preparado, porque es como un mimo haberte oído, ¿no? Por acá teníamos ustedes, decíamos, wow, qué maravilla. No solo lo que dice, sino la forma en la que lo dice. Quienes no la conocían, han tenido antes la oportunidad de oír a Francisca, María Francisca, verán por qué queríamos compartirlo con ustedes. Es un placer oírla y tenerla de amiga en mi cuenta. Es una maravilla, es una mujer que da permanentemente y les aseguro que es una cabeza que está pensando constantemente cómo más darse y cómo más darnos siempre. Y nos observa. Y con el permiso de ella, la idea es, todos los que estamos aquí presentes, que quisiéramos, si ella lo permite, hacerte alguna inquietud, alguna pregunta, pues estamos abiertos al diálogo, ¿no? Con ella y entre nosotros. Y no puedo negar que las del equipo, ya cuando teníamos ahí el nombre de María Francisca, lo dejamos entre nosotros, ya empezamos a pensar algunas inquietudes. Así que si primero todos los invitados en la sala, si alguien quiere transmitirle, compartir un pensamiento, una experiencia, una idea, acá hay mucha gente que la conoce a María Francisca, que ha trabajado con ella y tiene también construido una amistad, y si no, bueno, empezamos nosotras rompiendo el hielo con nuestras preguntas y después avanzamos. Pobre María Francisca. Si me va a oír para el otro lado de la cordillera. Nati, Su, Andrea, ¿quieren? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Se nos anima. Bien. ¿Puedo empezar? Por supuesto, Natalia. Bueno, primero agradecerte por tu exposición, María Francisca, y decirte que, como dijo Claudia, yo me sentí totalmente identificada, porque me acordaba cuando yo hacía el doctorado y tenía a mis hijos chiquitos, y me pasaron cosas muy parecidas a las tuyas. Así que, bueno, para mí fue recordar también unos años atrás y recordar el sacrificio que hacemos para sostener todas estas cosas. Yo quería aprovechar tus conocimientos, tus excelsos conocimientos, porque en realidad yo siempre estoy muy interesada en saber cómo podemos despertar en nuestros alumnos, ¿sí?, una vocación por la investigación, cómo podemos despertarles a ellos un interés, ¿sí?, alguna luz por la investigación. Entonces mi pregunta puntual es, ¿cómo deberíamos enfocar la pedagogía, ¿sí?, para despertar en los alumnos, o en algunos alumnos, ¿sí? No sé cuál ambiciosa será mi pretensión, pero digo, despertarles en ellos algún interés por la investigación científica, que después cada uno lo desarrollará, obviamente, en sus gustos, en sus temas y en sus áreas particulares, ¿no? Pero mi pregunta apuntaba a esto, ¿no? ¿Qué pedagogía, qué podemos poner en práctica en el aula, ¿sí?, para generar esta motivación en el alumno? Qué buena pregunta. Mira, después voy a copiar un artículo que acabamos de publicar, porque lo que hicimos fue buscar una estrategia didáctica que tiene un origen alemán y que se ha utilizado muchísimo para la formación en investigación, que es el seminario. El seminario es una estrategia didáctica en la que se aprende
investigando. Y es un proceso en el que primero se dan las herramientas básicas, pero es la misma estudiante que va encontrando y que va compartiendo la información. Entonces es un proceso muy autónomo, muy pertinente sobre todo para posgrado. En posgrado es muy, muy formativo, y yo lo recibí mucho en pregrado. Fíjate que en mi formación histórica, a mí me pasó que yo tomé varios seminarios y elegía temas. Por ejemplo, tenía un especialista en un área, un profesor, un área X, y yo elegí un subtema que a mí me interesara de esa especialidad del profesor. Y durante ese semestre yo investigaba ese tema que me gustaba, en pregrado. Y era una cosa maravillosa. Investigué cosas de teatro, en momentos históricos. A mí me gustaba mucho la historia antigua, hice algunas investigaciones al respecto. Era muy motivante para mí. Y era porque yo elegía el tema, porque me motivaba a encontrar información y me enseñaban cómo encontrar la información, y tenía la posibilidad de diálogo permanente. Pero además esto era acotado, entonces me iban enseñando. Finalmente el proceso del curso no debe ser tan extenso, el producto final del curso, lo que tú evalúas. Entonces, dependiendo si estás en pregrado o en posgrado, haz algo acotado, algo preciso, pero que sea en un tema que le interese, que tenga herramientas de investigación y que pueda dialogar con sus pares compartiendo los hallazgos de investigación. Porque uno se va apropiando de lo que va encontrando, y ahí le encuentra el gusto, ¿no? Me parece interesante porque se motiva, ahí hay una motivación. Encontré esto, miren qué curioso, esto estaba en tal lugar, y eso lo recomiendo yo, la metodología del seminario. Y es una metodología muy antigua, nosotros la encontramos, por ejemplo, en las escuelas de Derecho aquí en Chile, desde principios del siglo XX, se está usando aquí en Chile. Incluso, por ejemplo, para la formación en investigación, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, había espacios físicos que se llamaban seminarios. Y uno cuando revisa los edificios de acá de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, todavía están los títulos de seminarios, que son las oficinas donde se formaban en investigación los ayudantes, que luego iban a ser los profesores. Eso, Natalia, se me ocurre desde la formación jurídica, desde la pedagogía jurídica. Bueno, muchas gracias. Voy a pegar después en el chat la dirección del artículo. Excelente, Perfecto, María. perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Nati. Andrea. ¿Permite el uso de la palabra, estimada Claudia? Bueno, un placer, María Francisca. Deliciosa, deliciosa la charla. Muy profunda, muy sentida, deliciosa, muy agradecida, realmente muy fundada también. Se ve que atrás de eso hay mucho material, ¿no? Se ve de tus palabras. La informalidad no tiene nada que ver con la sencillez en expresión, no tiene nada que ver con la calidad de lo que se expresa. Eso se tradujo a través de la pantalla, por lo menos así lo percibo. Mi pregunta empezó a ser respondida de alguna manera en tu exposición. Yo había pensado un par de preguntas que tienen que ver un poco con la temática de este grupo, y que tienen que ver fundamentalmente con el género. Y son dos aspectos de tu tarea, ¿no es cierto? El primero es si tu condición de mujer allanó o no el camino, en la pedagogía. Vos ya de alguna manera contestaste, o tú has contestado, como dicen ustedes los chilenos, las dificultades, bueno, mientras eras doctorando y mientras estabas cursando y avanzando, y has hablado también del techo de cristal,
Entonces, aquí podrías profundizar esto si te parece. Y un segundo aspecto, pero vinculado con el anterior, es en la interacción, evidentemente, entre hombres y mujeres dentro de la pedagogía, que es tu rama específica. ¿Qué aporte diferencial crees que pueden o podés hacer como mujer, o pueden hacer las mujeres como sumando? Bien, creo que en relación a mi condición como mujer, en mi desempeño académico es bien relativo, porque la pedagogía jurídica primero no ha tenido un rol disciplinar fundamental. Por lo tanto, su condición epistémica como disciplina la deja como una disciplina auxiliar, como una disciplina menor. Y un poquito más, diríamos que la disciplina fundante o más importante es la sociología jurídica. La pedagogía jurídica está muy por detrás, y entonces de partida ya entrar a una disciplina que epistémicamente ocupa un lugar secundario ya es difícil. A eso habría que sumar el hecho del género, el hecho de que soy mujer, pero no solamente el hecho de que soy mujer, el hecho es que no soy abogado, el hecho es que no soy abogada, porque sabemos que las situaciones de discriminación tienen que ver, un poco si lo enumeráramos así de manera muy simple, hay que ser hombre, blanco, joven. Entonces aquí sería, no soy hombre, no soy abogada, la pedagogía jurídica no es una disciplina fundante y soy pedagoga. O sea, ustedes comprenderán que la dificultad es enorme. Y la discriminación no pasa solo entre hombres y mujeres, sino que también se da a nivel de creencias. Yo creo que aquí hay un tema que no solamente tiene que ver con la relación hombres-mujeres, sino que mujeres con mujeres. Porque hay veces que yo he percibido, y esto da para una investigación, quizás ya lo han investigado, ¿no? Pero que las mujeres abogadas, yo lo he observado mucho en la evaluación, son muy exigentes con las mujeres con las que van a ser abogadas, porque como con ellas fue tan difícil ser abogadas, son igualmente exigentes con ellas, porque van a tener que competir con los hombres. Entonces se da como un estándar entre mujeres muy exigente y muy fuerte, muy competitivo, que juega doblemente en contra, y desde mi perspectiva a veces es muy fuerte, es muy difícil de afrontar esa creencia y de trabajar con ella, porque una creencia es eso, o sea, tú respondes sin saber por qué, pero es así, ¿no? Es la naturaleza de la situación y crees que es así, aunque llueva, truene, va a ser así. Ese es el campo de las creencias y ese es el gran problema. Entonces, si es que se me allanó el camino por mi condición de mujer, son muchas las condiciones que no permitieron que fuera llano y aún no lo es. O sea, yo no voy a decir que la cosa me es simple, me es fácil. La cosa no me es fácil. No me ha sido fácil y no creo que siga siendo fácil tampoco. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Me encanta la poesía, pero elijo a una poetisa que entiende que las situaciones de la sociedad, las situaciones del contexto son opresivas. Y hay estructuras de opresión y nosotras funcionamos así. Soy una convencida. Y funcionamos rodeadas de creencias. De la abuelita, de la hermana, de la colega, de la alumna. Entonces, la labor educativa es muy fuerte y la innovación tiene que ver, para mi gusto, con el mensaje del amor.
Mira qué cosa más simple, Susana, pero de una profundidad enorme. Creo que el diálogo y el amor en este contexto es revolucionario. Porque si hay algo que no existe, es el diálogo y el amor. Siempre estamos compitiendo, estamos aniquilando al otro, cuando podemos damos una puñalada por la espalda, y entonces mi condición como mujer, en realidad es más que eso, es mi condición como ser humano. Y es el campo de los valores el que me ha permitido ir teniendo mayor claridad en torno hacia dónde avanzar. Eso sería con respecto a la primera pregunta. Y en relación a la interacción hombre-mujer, creo que esa cosa dicotómica a veces no da cuenta tampoco suficientemente de toda la profundidad y de los matices que hay de los claroscuros. Sin embargo, claramente las mujeres hemos vivido históricamente una situación de opresión. Y eso está empezando a cambiar. Yo, por ejemplo, sigo teniendo, yo naturalizo muchas situaciones de opresión que mis alumnas me dicen, pero profesora, ¿por qué naturaliza eso? Y yo no me doy cuenta, porque las chicas, las nuevas generaciones, se han despertado mucho más que la que habla. Así que yo digo que yo aprendo mucho de mis alumnas, y de mis alumnos, y de mis alumnes, y soy una persona plenamente contenta de las diversidades en las que me toca vivir y de todo lo que puedo aprender. Así que si me dicen cómo son las interacciones, de todo tipo, porque hay todo tipo de personas que me rodean. Y el proyecto por el que creo que es este de la diversidad, y que tenemos que convivir en diversidad, es el que trato de ir llevando adelante. En un país en el que esto muchas veces no está siendo aceptado, y sabemos que los proyectos conservadores cada día tienen más fuerza. Entonces, a veces se me hace complejo, pero no importa, yo sigo avanzando y hago lo que creo, pero con mucha suavidad. Yo soy suave y soy como cariñosa y soy como corazón de abuelita, se dice, ¿eh? Toda persona que esté cerca mío, la apapacho y trato de cuidar. Soy maternal, soy muy maternal, pero me nace serlo. Soy ese tipo de mujer. Como esa gota de agua, esa gota que es permanente y que es constante, pero que va moldeando la piedra, va moldeando. Sí. Pensamos en esto que hablaban de la educación y la innovación, ¿no? Cómo vence la ignorancia, que pronto es lo que sustenta todo esto de la discriminación. André. Bueno, qué placer escucharte, María Francisca. La verdad que quedé absolutamente fascinada y te agradezco, Clau, porque es por culpa de Claudia en realidad que María Francisca está acá. Con Susi y con Nati acompañamos, pero la que llevó acá la bandera, quiero decirlo públicamente, claramente fue Claudia, y la verdad que yo me quedé tan fascinada de escucharte, que te agradezco profundamente, porque esa voz con la que nos hablaste nos dejó como, quiero más, escuchar más. Y yo había pensado algunas preguntas, pero yo las pensé en el aire, pues siempre ahí con el equipo no pasamos. Pero ahora que te escuché, yo con permiso de Claudia y de mis compañeras de equipo, quisiera cambiar mi pregunta, porque quiero ir para otro lado, porque quiero retomar un par de cosas que me quedaron dando vueltas, y es esto que decís acerca del diálogo y el amor, ¿no? Que me parece tan importante. Y yo te quiero preguntar por el desafío que implica enseñar y aprender derecho en un mundo, digamos, complicado sería la palabra tal vez que se me ocurre en este momento, pero tal vez hay otras palabras mucho peores. Podría decir que es un mundo terriblemente cruel, profundamente desigual. Creo que las desigualdades de género son una de las tantas desigualdades. Vos bien decías, porque yo soy, vengo de
¿no? De un área que no es el derecho, y entonces tengo que reflexionar, y muchas otras cosas, ¿no? Me parece que, digamos, me gustaría escuchar tu voz, ¿no? En relación con este tema, que es algo que yo muchas veces me lo planteo. En ese momento de dar clase, cuando ya te sentís realmente vencida, cuando decís, ¿qué les voy a enseñar a esta gente en el siglo XXI? ¿No? Cuando lees el diario decís, Dios mío, o sea, qué difícil se me hace, ¿no? Como dice Alejandro Lerner. Así que a mí me gustaría escuchar tu voz, María Francisca, cómo superar este enorme desafío de enseñar derecho aquí y ahora, ¿no? Y desde Latinoamérica, que bueno, que sabemos que es un espacio tan profundamente desigual, ¿no? Así que bueno, soy toda oídos, mira. Gracias. Bueno, voy a compartir un secreto que tiene que ver con una de las áreas que yo trabajo aquí, que yo les quiero decir que es lo que me mantiene viva, que es la facultad, y es que yo trabajo el área de equidad e inclusión, y trabajo, colaboro, estoy a cargo de los chicos y chicas y chiques que ingresan a la facultad, que se matriculan y que vienen de los espacios, diríamos, más desiguales en mi país. Son chicos y chicas y chiques de excelencia, pero que son vulnerables. Nosotros los llamamos vulnerables aquí en Chile. Y, por ejemplo, está aquí conmigo una tutora que trabaja conmigo directamente, que pudiera encender la cámara un minutito, que es Camila Heyman, que está ahí, la Cami. Y nosotras somos, fíjense que somos un equipo de mujeres. Yo trabajo con puras estudiantas que pasan procesos de selección, en fin. Y nosotras hacemos tutorías pares durante todo el primer año para colaborar en la inclusión en la vida académica. Y eso se trata de de que en la formación jurídica no importa de dónde vengas, no importa que te cueste al principio. La educación es una oportunidad y debe ser una oportunidad de transformación, de crecimiento, de reflexión, de mejora, de oportunidades. Y eso nosotros lo hacemos carne todos los días. Por eso yo decía que para mí no solamente es importante la teoría, a mí me gusta la práctica. Y mi investigación se ha centrado en la práctica, por eso hago mucha investigación cuantitativa, de repente saco datos, me gusta mucho la investigación de campo en general. También hago investigación bibliográfica. Incluso yo le pudiera preguntar, Camila puede decir, todos los días, Camila, estamos, por ejemplo, con estudiantes en situación de discapacidad también, trabajando con estudiantes en situación de discapacidad, con tutorías para estudiantes con diferentes espectros de autismo, diferentes situaciones. Nosotros hacemos carne esto. Entonces, lo primero es esperanza, porque la gente que tiene más dificultades es la más silenciosa, es la más invisible. Y tener una política. No clientelismo, ni ayuda por un momento, ni espontáneo, ni de bondad, sino que poder estar en una política de inclusión me llena el alma. La verdad es que es una cosa espectacular. Eso me mantiene viva y ese es mi gran secreto. Ahora, si estuviera yo en un proceso de perfeccionamiento, de capacitación, como las cosas que ofrecemos y tantos cursos, aquí hay muchos que han estado con nosotros en diplomas y en otras cosas de pedagogía jurídica. El secreto está en el diálogo, porque el mundo debe ser reflexionado por todos. Entonces, no es que queramos ver el mundo bien, porque el mundo no va a estar bien, sino que entendamos que en la formación jurídica el derecho debe ser entendido
en relación al contexto social. O sea, ya hay una concepción de derecho detrás. Y esa concepción de derecho implica que voy a utilizar estrategias didácticas que me van a permitir, y formas de evaluación que me van a permitir ponerme en contacto con el mundo, y la sensibilidad y la toma de conciencia de lo que pasa en el mundo, me parece que es un elemento suficiente como para no estar contento, sino que activo como ciudadano, idealmente ciudadano, del lugar en que habitamos. Entonces, creo que el tema tiene que ver más con una toma de conciencia y con reflexión, y que nuestro quehacer tiene que ir por allá. Estar contentos, miren, yo he estado muy poco contenta últimamente con todo lo que ha pasado, perdonen por mi perspectiva política, ¿no? Hay gente que piensa distinto a la que habla, pero hay que seguir adelante, porque el proceso educativo es un proceso reflexivo y transformador. Y justamente el encontrar la desigualdad y la inequidad forma la crítica y la reflexión. Y donde el derecho esté operando operando bien o mal, diríamos, ahí es donde el profesor de derecho tiene que buscar la manera de llevarlo al estudiante y que tome una postura crítica. Eso. Yo creo que por ahí va Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten decir algo, una sola cosita más, yo quería agradecer la presencia de Nancy Cardinó especialmente, bueno, la verdad es que es un honor tenerte, Nancy, aquí, y comentar simplemente que este evento contó con la adhesión de la revista Academia de nuestra facultad. Así que bueno, simplemente eso, y ahora sí, me llamo a silencio. Gracias, María Francisca, y muchas gracias, Andrea. Tenemos la mano levantada de Claudia Facchinetti. Claudia. Ahí, es que no se reactiva el audio. Bueno, primero agradecer a mi amiga con la que crecimos juntas desde los 9 años. Agradecer a la organizadora, que parece que la culpable, según han señalado, es mi tocaya Claudia Somovilla, porque en realidad qué enriquecedor conversar estos temas. A nosotras nos tocó educarnos en una sociedad tan machista, bajo una dictadura, y bueno, y escuchar a María Francisca como que no hubiese vivido nunca nada de eso, o quizás por haberlo vivido, es que es así, transparente, con tanto amor que da, y con tanto amor por su trabajo. Y bueno, yo quería preguntarle algo, y que parece que ya en cierta forma lo ha contestado, pero ¿cómo educar con perspectiva de género? ¿Cómo ir cambiando desde la educación esta situación cultural que todavía está presente? Desde mi experiencia como abogada, primero, por ejemplo, señalar que decir abogada me corregía. Y yo decía, no, perdón, yo soy abogada, no soy abogado. Bueno, finalmente ya se aceptó la palabra. Y que es una carrera que tiene, o que las personas creen que para triunfar en ella tienen que tener muchos aspectos masculinos, ser más agresivo, y uno lo ve, por ejemplo, yo soy especialmente litigante, y veo que el abogado que llega, qué sé yo, con una actitud agresiva y de mucha prepotencia, capta de inmediato la atención de los jueces y las jueces. Y no la persona que es más conciliadora, que trata, qué sé yo, que se arregle el asunto de buena manera. Entonces, dentro del campo del derecho, ¿de qué manera, querida amiga, podemos ir educando con una perspectiva que vaya cambiando esta cultura que todavía tenemos? Y bueno, agradecerte, un beso grande acá a través de la pantalla. Bueno,
Qué buena pregunta, y da para largo, ¿no? Bueno, lo primero, partiendo por el currículo. Aquí tenemos, creo que tenemos a una experta en la temática, desde allá de la UBA. Déjame ver si está todavía, que la había visto. No, pensé que ya no está con nosotros. El currículo en Derecho normalmente no considera la perspectiva de género. O sea, yo creo que de allí, partiendo por allí, incluso el perfil de egreso, en las discusiones, en el lenguaje presente, en la bibliografía. Por ejemplo, cuando tú tienes los programas de los cursos, tú te encuentras que la bibliografía es fundamentalmente masculina, como si las mujeres nunca hubieran investigado, nunca hubieran hecho nada. Esa es la primera cosa, o sea, desde el perfil de egreso, los programas de los cursos, la bibliografía. Cuando tú te vas a las estrategias didácticas y las formas de enseñanza y de aprendizaje, normalmente las mujeres tendemos a quedarnos calladas, por ejemplo. O a veces los diálogos de la enseñanza son profundamente violentos para las mujeres. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ver con el cambio del lenguaje, con el cambio de las formas, con el cambio de los tiempos, con el cuidado en ocupar los espacios. Estoy hablando de los espacios físicos, porque la equidad también tiene que ver con cómo nos movemos, cómo podemos circular. Tiene que ver con la palabra. Yo creo que ahí hay un tema también con la participación de las mujeres, porque yo creo que esto ha sido las cosas que más me ha llamado la atención a mí, porque se mueve nuevamente el ámbito de las creencias. Tenemos mujeres que claramente están mucho más empoderadas, vienen quizás de contextos o han tomado más conciencia, y intervienen más, participan más en el aula, proponen más, pero hay algunas que creen, y eso es muy difícil de determinar, por eso hay que ir de a poco buscando estrategias didácticas paulatinas, no hay que ser fuerte ni violenta, ¿no? Pero hay algunas que creen que no tienen mucho que decir. Y ese se mueve al ámbito de las creencias. ¿Qué voy a decir yo? Si yo no tengo nada importante, ya lo dijo fulanito, ya lo dijo tal cual. Y esa situación lleva a que normalmente los chicos hablan todo y las chicas no dicen nada. Esto llegó a ser tan extremo que en el movimiento feminista que tuvimos aquí en Chile hace unos años atrás, las asambleas estudiantiles eran solo de mujeres, porque se detectó se detectó como un problema tremendo a propósito de la participación femenina y del cambio cultural. Entonces estas asambleas no permitían que entraran los chicos. Y era para que las mujeres cambiaran la creencia de que no tenían nada que decir. Y se produjo una dinámica impresionante en esos años. Esto ha ido cambiando paulatinamente. Cada vez tenemos a mujeres más empoderadas y que sí van creyendo que pueden aportar. A veces se confunde con la timidez, por supuesto, porque podemos tener el carácter de distinta manera, pero sin embargo, a nivel de creencias tenemos que utilizar actividades didácticas, por ejemplo, trabajo en equipo colaborativo, en el que participen todos, exposiciones en equipo colaborativo en el que todos puedan hablar y aportar frente a un público. En fin, entonces hay que buscar situaciones en las que también tengan que desarrollar habilidades escriturales y que participen y que también puedan decirlo por escrito cuando sea importante. Entonces, la idea es ir equilibrando y que no se produzca ninguna naturalización de situaciones de exclusión.
o algún tipo de violencia. Y la violencia a veces es muy sutil. Y ahí es donde vamos aprendiendo. Yo creo que este es un proceso colectivo de aprendizaje. Por ejemplo, cuando los y las estudiantes se juntan, tiene que ser en espacios seguros. Eso es otra cosa que hemos aprendido en el tiempo. Y un espacio seguro es un espacio en que no se produzca ningún tipo de acoso. Hay muchas situaciones de acoso complejas entre estudiantes. Entonces, una docencia se da en el currículo, en el aula, con las actividades didácticas, en las formas de evaluación, y también se da en los espacios no formales en la formación. Y todo eso hay que vigilarlo. Todo. Es complejo. Es un cambio cultural completo. Y los profesores, las profesoras son los primeros que tenemos que entenderlo, y las personas que gestionan la docencia en las escuelas de derecho. Complejo. Claudia, allí la respuesta a una pregunta, como decía Francisca, difícil, ¿no? Dura. Elizabeth Mendoza, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle, doctora. Me sumo a las palabras de gratitud que le han referido antes de esta participación, de esta pregunta que tendré. La verdad es que es una verdadera fortuna poder escucharla, es una verdadera fortuna poder dar cuenta de la mujer, de la extraordinaria mujer que usted es, de la extraordinaria persona, profesionista, docente, investigadora, madre, amiga, codirectora, y bueno, tantos y tantos títulos y tantas connotaciones que podríamos o que podría yo referir en esta tarde, el día de hoy. Bueno, lo primero que yo quiero decir a usted y compartir a todas y todos en esta tarde es una frase que escuché hace unos días y que conforme más la significo, conforme más la repaso en mi mente, más me hace sentido y más me hace recordar a usted. O sea, inmediatamente pienso en usted como un referente en todas las aristas que ya he mencionado y que no voy a repetir. Pero la frase señala lo siguiente: y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Y en esta tarde, doctora, una vez más, quiero decirle gracias por ayudarme a liberarme. Y me atrevo a decir, en nombre de muchas de las personas que estamos aquí, gracias por ayudarnos a liberarnos. Eso es lo primero que quiero externarle. Y lo segundo es esta pregunta que quiero referirle a usted en esta tarde. ¿Qué le diría a la Francisca de hace 30 años? ¿Qué le diría a esa docente, investigadora, madre, esposa, profesionista? ¿Y qué nos puede decir hoy, o qué le puede decir hoy a Elizabeth Mendoza, que al igual que usted y al igual que todas las compañeras y compañeros que están aquí, pero específicamente las mujeres, que evidentemente somos mujeres, somos docentes, somos investigadoras, somos madres, somos esposas, somos profesionistas, porque hoy, al igual que usted hace 30 años y al igual que hoy, 2022, de manera actual y contemporánea, luchamos por un mundo mejor, luchamos incluso por un espacio laboral, por un espacio académico, porque nuestra voz pueda ser escuchada, por poder tener evidentemente este espacio para que nuestras carreras como jóvenes investigadoras o noveles investigadoras o investigadoras un poco más ya de experiencia puedan tener evidentemente un cauce, porque creo que al igual que muchas aquí, Susana, Nancy, Claudia, Andrea, usted misma, todas las demás, llega un momento en el que puede ser mucho de todo. Llega un momento en el que, no sé, uno enfrenta ciertos puntos de quiebre, ¿no? En donde dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Etcétera, etcétera.
¿Qué fue su calma hace 3 décadas, que lo sigue siendo hoy? ¿Qué me podría decir? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría compartir en ese sentido? Querida Eli, yo el año 2005, yo traía un pequeño trozo, porque yo siempre lo que me pasa a mí lo escribo en poesía, o lo significo así. Y yo escribí: el cable a tierra rompe con la estática del ambiente. Cuando caen rayos y truena el aire, me disuelvo en energía y me descargo en la carga de mis hombros. Solo te puedo decir, querida, que no sé por qué somos tan fuertes. Y que tienes que luchar. Y que somos muchas. No eres la única. Somos muchas. Y que estamos cambiándolo. No te preocupes. Somos muchas. Eso es así, pero sigue estando sobre tus hombros. Ahí está. Me gustaría contestarte otra cosa, pero no es de otra manera. Es a 3 turnos. No sé si alguna otra profesora, somos muchas de las que estamos acá, hemos pasado por el tema del doctorado y salir adelante en este trance tan difícil, o en alguna situación académica complejísima, y la carga sigue estando sobre los hombros. No sé si para algunas será distinto, pero yo creo que es así. No sé, Nancy, quizás tú puedes compartir, ¿no? Querida amiga. Estás muteada. Nancy, te acabo de enviar la solicitud para reactivación. Ahí está. No se escucha. Nancy, te podemos oír. Si hablas o si subís el volumen, ya es tu dispositivo. Aquí me estás habilitando ya. No, A ver ahora. Ahora sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, se ha puesto muy emotivo María Francisca, querida y queridas todas, así que un compromiso, porque ya no se puede subir el nivel de emotividad, ¿no? Así que podemos bajarlo. A Elizabeth le diría, qué sé yo, ¿no? Creo que, como dice María Francisca, hay luchas que se han dado y que servirán y que han dado nuestras mayores, que la verdad que la han tenido muy fea, y hay cosas que ya pensamos que hay algunas situaciones que pensamos que ya pasaron y que sin embargo están ahí, ¿no? Esto nos pasa con el tiempo, con la distancia. Me pareció muy interesante esto que marcabas, María Francisca, de escuchar a nuestras estudiantes, ¿no? Porque muchas veces, digo, siempre tenemos la sensación de que todo ha cambiado para bien de algún modo, ¿no? Y cuando las escuchamos, muchas veces nos vemos ahí otra vez, sufriendo lo mismo, padeciendo lo mismo, y hemos sido afortunadas dentro del ámbito, digo, no estamos en las peores condiciones. Yo por ahí, cuando María Francisca decía que las mujeres en general sentimos que no tenemos nada importante que decir o nada relevante, yo diría que el problema es que los varones siempre creen que tienen algo importante que decir. O sea, muchas veces no tenemos nada importante que decir, como yo en este momento, ¿no? Pero el problema es que los varones siempre dicen algo, ¿no? Y que nos dejan el parloteo, digo, nos dejan los ámbitos muchas veces en los que se dice mucho, pero no hay mucha posibilidad de hacer. Entonces hay que tratar de encontrar ese intersticio, ¿no? Para hacer. Y seguramente, Elizabeth, al planteártelo ya lo estás resolviendo, ¿no? Me parece que el derecho, digo, el campo jurídico es un campo de profundo, digo, por supuesto, donde los techos de cristal ustedes ya los avisoran. Nosotras nos hemos chocado, digo, nosotras nos golpeamos, ustedes no se van a golpear porque saben que están ahí,
creo que el terreno fangoso o esta idea del piso fangoso también la tienen clara, ¿no? Es decir, también saben que el cuidado te hace quedar en tu lugar, que no intentamos tanto, que vamos muy de a poco, ¿no? Y también estamos muy advertidas, y eso es algo que creo que cuesta muchísimo, es lo que más cuesta, es derribar esos muros, ¿no? Los muros por ejemplo, de las ramas del derecho, ¿no? Que está bien, si sos mujer y haces derecho de familia, está fantástico, y si sos... si respondes a alguna diversidad y haces alguna ciencia social, está perfecto, pero no te metas en algunos campos, ¿no? Porque esos campos sí son masculinos, ¿no? Son los de más prestigio, son los de más, lo más que importa en una sociedad como la esta, que no tiene por qué ser lo que más nos importa a nosotras, ¿no? Pero efectivamente es lo que más importa allí. Yo escuché, por supuesto, con mucha atención, como siempre te escucho, María Francisca. Me parece interesante esto, ¿no? El diálogo intergeneracional, ¿no? Esta posibilidad, porque damos mucho por sobreentendido, ¿no? Creo que es un problema nuestro. Yo por lo menos, ¿no? Doy mucho por sobreentendido, y a veces, yo no soy optimista como vos, naturalmente, pero a veces me pongo muy optimista, y después, bueno, vienen los momentos en que decimos, wow, pensemos que las reacciones están ahí, que tenemos fuerzas conservadoras, como decías, por llamarlas de alguna manera, muy, muy fuertes, muy potentes, que estamos en un ámbito particularmente conservador, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces hay que sostener también los logros, ¿no? Hay que sostener lo que se logró, lo que se viene logrando hasta ahora, a veces en base a una cuestión de equidad formal, ¿no? Porque se exige que haya mujeres en tal ámbito, entonces las mujeres ingresamos a tal o cual ámbito, pero eso hay que legitimarlo, hay que certificarlo, hay que sobrecertificarlo, hay que dar mucha más cuenta de la que se tiene que dar o la que tienen que dar nuestros colegas muchas veces. Yo, si pudiera preguntar algo, te preguntaría sobre algunas cuestiones que estamos recién empezando a mirar, recién empezando a conversar, por lo menos aquí hay algunos trabajos de investigación incipientes, y tiene que ver con cómo encontramos el aula a la vuelta, ¿no? Al regreso. Hay algunas diferencias que estamos notando sutiles, otras menos sutiles, pero quisiera saber cómo que seguramente estás recolectando, digo, aunque no estés en un proyecto de investigación sobre esto, estás recolectando información, ¿no? Estás preguntando, estás observando, y quería saber eso puntualmente, cuáles son las diferencias que están o las representaciones de diferencias que están observando. Mil gracias a todas, y me sumo a las palabras de afecto y demás que ya han expresado mucho mejor ustedes que yo. Bueno, querida Nancy, nos conocemos hace tanto y sabemos que somos muy intrusas y que ya estamos observando lo que viene, no lo que pasó, diríamos, sino que nos interesa mucho los fenómenos del aula y los cambios. Y no tiene que ver solo con género, sino que qué está pasando con nuestros estudiantes ahora que volvimos después de la pandemia. Nosotros estamos con modalidad híbrida, y la modalidad híbrida es bien compleja, no es tan simple. Los estudiantes querían avanzar hacia la presencialidad, sin embargo, apareció una nueva oportunidad, y es que las que trabajan, sobre todo de tercer año en adelante, tienen la posibilidad desde los trabajos conectarse por momentos. Y entonces aparece un elemento que no estaba allí. Si estas clases son presenciales, ¿por qué están apareciendo estas demandas si esto es una modalidad presencial? No estamos ofreciendo una carrera no presencial, diríamos. No es B-Learning, no es e-learning, es presencial. Y la modalidad híbrida también va generando estas dificultades. En segundo lugar,
la salud mental. Esto ha sido complicadísimo, la salud mental. Muchas depresiones, mal rendimiento académico por la salud mental. Y se ha transformado en un tema que está en la agenda mucho más arriba que antes, diríamos. Hemos tenido que contratar más personal, más psicólogos y más acciones porque la salud mental, hemos tenido eventos de suicidio, ha sido complicado, ¿no? Eso está complicado. Y hay un tema que no se trata, que es la salud mental de los profesores y las profesoras. Creo que también está ahí de la mano y me parece que es muy, muy complejo. Y por último, creo que la evaluación también ha tenido varios elementos que han llevado, que se han traducido en una baja en el rendimiento. Fue curioso porque durante la pandemia el rendimiento académico fue mejor en este lugar y después de la pandemia bajó el rendimiento. Porque empezaron las evaluaciones a ser distintas, ya son presenciales, ya no pueden ser online, y las situaciones de estrés o ante un examen oral, una prueba oral, a una prueba escrita realmente, no una prueba de selección única, o una prueba en la que yo tengo que resolver un caso, por ejemplo, porque aparecen de nuevo las pruebas más memorísticas, hizo que bajaran aún más las calificaciones. Pero no hemos tenido mayores niveles de reprobación, lo que sí tenemos es las notas están han bajado un poco. Eso es un poco lo que yo he observado. Hay temas nuevos, por ejemplo, están a propósito de las TICs y cómo han avanzado dentro de la docencia, los podcasts están siendo súper utilizados. Es curioso, el podcast lo usan los alumnos mientras toman locomoción, preparando las clases, sobre todo los podcasts cortitos, tienen que ser de 10-15 minutos, donde se resume la materia. Los profesores están mandando resúmenes de materia, los formatos ya no son todos escritos como antes, o sea, la tecnología entró de una manera bien curiosa y tengo ganas de investigar los podcasts. Me parece que son una herramienta nueva, distinta, y que las tecnologías con eso están marcando una forma distinta de aprendizaje. Porque también tiene que ver con que como el sistema es híbrido, el aprendizaje también se está moviendo en los momentos, los tiempos, y por lo tanto las formas. Así que está interesante, Nancy, hay mucho cambio. Eso es lo que puedo decir por ahora, reporto de manera superficial todavía, pero es lo que estoy detectando. Muchísimas gracias, María Francisca. Bueno, y a ver entre los asistentes si tenemos alguna otra duda, alguna otra inquietud. Bien. Francisca, en nombre de todos los que estamos aquí, gracias por tu tiempo, por la calidad de lo que has dicho, de cómo lo has dicho, y esta también manera hasta de innovar en el diálogo posterior a tu presentación. Creo que ha sido genial. Seguramente cuando vayamos muchos de nosotros a las aulas, nos van a surgir más inquietudes, ¿no? Y querremos llamarte por teléfono para charlar con vos y compartir estas cuestiones. Gracias por tu tiempo y por la calidad. Hay algo muy simple, ¿no? No cambies. Seguí siempre así. Es una maravilla de mujer. Es increíble, les aseguro que además de ser una profesional de excelencia, es una amiga maravillosa. Es una mujer en serio, con todas las letras esas que uno admira y quiere mucho. Acá muchas mujeres que están acá me hacen con la cabeza, si no miento, se lo digo de verdad. Es una mujer admirable. Una mujer que no en esta tierra que parecía de hombres. Bueno, señores, si les parece, muchas gracias a todos por el tiempo y por estar acá y por la dedicación. Francisca, un aplauso para vos. Gracias. Gracias por acompañarme y gracias por jugar a hacer una historia de vida. Nunca había hecho una historia de vida y me gusta mucho. Muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias.